interesante de por qué nos sentimos insuficientes, por qué a veces para nosotros es un tema tan fuerte, tan complicado para resolver a veces interiormente, el de cómo y por qué nos podemos sentir insuficientes en nuestra vida. Y les agradezco la semana pasada su vulnerabilidad a muchos de ustedes porque al estar hablando de este tema, muchos comentamos, ¿no? Y hablamos acerca de cuántas veces en la vida nos hemos sentido insuficientes, cuántas veces en la vida hemos sentido que de verdad no somos las personas que deberíamos estar en ese lugar, en esa situación, y cómo te puedes sentir amenazado, avergonzado, débil, sin carácter en determinadas situaciones y circunstancias de nuestra vida. Así que hoy vamos a ver un poquito más a profundidad el por qué nos sentimos insuficientes en esos momentos y cómo podemos resolver este tema, este problema que requiere pues de verdad de un análisis profundo de nuestro corazón, de poder entender cuáles son esas situaciones que nos han llevado a sentir esa insuficiencia en nuestra vida. Y mucho tiene que ver con nuestro sistema de creencias, sí, de cómo fuimos educados, de cuáles son las cosas que aprendimos en nuestra infancia, pero también hay situaciones que podemos aprender a resolver de acuerdo a lo que dice la Biblia acerca de nosotros, de quiénes somos y cómo podemos gestionar en nuestra vida esta situación de volvernos personas completas con una identidad clara, con una identidad precisa, con una identidad que nos proyecta y nos hace vivir como hijos e hijas de Dios. Entonces, de verdad, gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias, Ani, gracias, Pame. Ahora sí llegaste a tiempo, padrísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, ¿saben? He estado leyendo acerca de este tema, de por qué las personas podemos sentirnos insuficientes en algún momento de nuestra vida. Y, ¿sabes? Creo que este es un dolor de los más fuertes e importantes que muchas personas procesamos en nuestra vida, pero que pocas veces le damos la importancia que esto merece o que requiere. Y simplemente andamos a veces por la vida como, bueno, pues sí, ni modo, así me tocó vivir, o así me tocó estar dentro de este círculo de personas, en esta área social de mi vida y no me preocupo realmente por llegar a una solución que me permita gestionar de la manera correcta esta situación que puede ser grave dependiendo de cómo la estamos manejando o viviendo. ¿Y a qué me refiero con que puede ser grave? El no tener una identidad clara, el no tener un sentimiento correcto de plenitud en nuestra vida nos puede llevar a perder ciertas oportunidades en nuestra vida, ya sea laborales, de negocio o dentro de tu trabajo. Nos puede hacer también perder oportunidades en relaciones interpersonales para llegar a conocernos mejor a nosotros mismos, conocer a otras personas y poder entender que de verdad lo que somos en Cristo nos hace ser personas únicas, completas y diferentes en este mundo. Pero vamos a profundizar en esto un poquito. Si tienes ahí donde tomar notas, te aconsejo que lo hagas, te aconsejo que tengas un cuaderno ahí a la mano, porque vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a ayudar a cómo podemos entender este proceso de cómo abrazar una identidad correcta como hijos de Dios. Y quisiera comenzar leyéndote algo que se encuentra aquí en el libro de Juan, en el capítulo 2. En el capítulo 2. Y está Jesús en unas bodas, es invitado a unas bodas, y a él pues lo criticaban porque decían que él convivía mucho con personas que tomaban vino, con prostitutas, con personas que a lo mejor en ese círculo social, en ese momento, no se percibían como unas personas santas, ¿verdad? Como personas, oye, este hombre dice que es el Hijo de Dios y se junta con los pecadores. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué lo hace? Y esto causaba mucha curiosidad de parte de la gente que era religiosa o estudiosa en ese tiempo de las Escrituras. Pero realmente tenían ellos un conocimiento acerca de los profetas, acerca de la ley, acerca del Antiguo Testamento, pero no tenían una revelación correcta de quién era Dios y mucho menos de quién era Jesús. Si ellos hubieran entendido que la palabra no solamente se trataba de tener conocimiento acerca de quién es Dios, acerca de la grandeza de su nombre, todo lo que él ha hecho, sino que verdaderamente la palabra de Dios nos debe llevar a tener un encuentro con Dios, un encuentro con quien inspiró esta palabra. Si la palabra de Dios no te está llevando a tener ese encuentro con Él, entonces déjame decirte que este tiempo que inviertes en la lectura de la palabra, no digo que sea un tiempo mal invertido, pero creo que todos tenemos que tener esta conciencia de que una vez que nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, tenemos que estar buscando ese encuentro con el autor, con el consumador, con quien inspira esta palabra, para poder entender a fondo su corazón y entender quiénes somos nosotros. Así que te voy a leer algo de lo que dice aquí. Dice, en el capítulo 2, versículos, dice, ¿por qué guardaste el mejor vino para el final? ¿Por qué guardó Jesús, dice en este caso, el mejor vino para el final? Dice, todos sirven el mejor vino primero, porque en el momento en el que se sirve el vino más barato,
nadie puede sentir la diferencia. Nadie puede sentir la diferencia. Aquí hay algo bien importante. Dice, y aquí nos ha sorprendido trayendo este vino excelente de tu bodega. Aunque ya habíamos bebido mucho, es imposible no reconocer su calidad. Eso está padrísimo, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra identidad? Si te fijas, esta gente en esta fiesta, en esta boda, ya había bebido, dice que ya habían bebido y pues ya estaban a lo mejor algunos enfiestados, embriagados, y las fiestas judías no son fiestas a lo mejor de un día, nada más de unas cuantas horas, a veces eran fiestas que se prolongaban por varios días. Y ahora, estas tinajas en las cuales Jesús realiza un milagro de convertir el agua en vino, es algo sorprendente porque cada una de estas tinajas almacenaban aproximadamente 70 litros cada uno y se utilizaban para rituales de purificación. La gente que llegaba a una casa tenía que purificarse, tenía que lavarse, no bañarse, pero sí lavarse los pies, las manos, y este era un ritual que todos debían de seguir. Entonces, esa agua tenía que ser reemplazada constantemente para las personas que iban llegando del camino, obviamente con los pies y las manos empolvados. Pero si te das cuenta, estamos hablando de que había 6 tinajas, estamos hablando de 6 por 7, 42, 420 litros de agua. Ahora imagínate que para esta boda de repente tienes 420 litros del mejor y más caro vino que había existido. Y checa lo que dice aquí. Nadie puede sentir la diferencia cuando las personas en el mundo han estado tan embriagadas del sistema, han estado embriagadas de cómo se deben ver las personas, de las estructuras mentales que podemos tener, de los estereotipos de las personas que podemos tener. Nadie puede notar la diferencia, parece que todos se mimetizan, ¿verdad? Parece que todos son iguales, pero cuando hay algo que brinca, hay algo que es diferente, entonces se hace notar. Espérame, aquí hay algo que sabe diferente, aquí hay algo que no es como todo lo demás, no es ordinario, esto es algo extraordinario, se sale de los parámetros. Y es lo que Jesús hizo con este vino, y dice, todos sirven el mejor vino primero para que el momento en el que se sirve el vino más barato, nadie pueda sentir la diferencia. Sabes, muchas veces en este mundo, en nuestra vida, nos acostumbramos a ir con el fluido del mundo y simplemente no estamos entendiendo quiénes somos verdaderamente para Jesús. No estamos entendiendo la diferencia que se siente o que tiene el que Jesús viva en ti. ¿Sabes? Porque nos acostumbramos a lo común, nos acostumbramos al status quo y pensamos que la manera en que debemos de comportarnos y debemos vivir es en la que dicta la sociedad y en la que te has acostumbrado a vivir por mucho tiempo. Y sabes, dentro de esta manera de vivir a veces hay una identidad incompleta, hay una identidad insatisfecha y tal vez ha llegado momentos en tu vida en las que te has sentido como esa persona que no está viviendo al 100%, no está viviendo en plenitud, no está viviendo con claridad, no está viviendo con propósito ni con identidad. Así que hoy lo que vamos a aprender creo que te va a ayudar y nos va a ayudar para entender esto. ¿Sabes? Dice, aunque ya habíamos bebido mucho, es imposible no reconocer su calidad. ¿Sabes? Cuando hay una persona que brilla en este mundo con la esencia de quién es en Cristo, cuando hay una persona que puede reflejar y manifestar lo que es en Dios, entonces va a haber algo que los demás van a notar en ti, van a decir, esta persona es diferente. Yo ya me había acostumbrado a moverme en este círculo social, pero me doy cuenta de que esta persona, que Ivonne, que Pame, que Mariana, que Jos, que Mon, son diferentes. Me doy cuenta que hay algo especial en ellos. ¿Qué es lo que brinca? ¿Qué es lo que sale a relucir en su identidad, en su personalidad? ¿Qué es? ¿Qué es esta cosa que es diferente? Y sabes, creo que cuando nosotros abrazamos la verdad de lo que somos en Jesús, entonces es cuando podemos comenzar a brillar en este mundo. Me llama mucho la atención de que Jesús le estaba dando vino a personas que ya estaban borrachas, ¿verdad? Ya estaban borrachas, entonces, ¿por qué Jesús haría más vino? Para que se emborracharan más, ¿sabes? Te voy a decir algo que es bien importante. En la vida, Dios ha puesto delante de nosotros opciones, y esas opciones son para que nosotros podamos tomar decisiones. En eso se basa la libertad que nos da Dios como personas, el libre albedrío. Él te dice, tú puedes tomar la decisión, aquí están las opciones delante de ti, pero yo creo que tú vas a tomar la mejor decisión. Estas personas podían tomar la decisión de seguir embriagados por varios días y sufrir las consecuencias de una terrible resaca, indigestión alcohólica o lo que fuera. Pero también podían tomar la decisión de disfrutar de un buen vino, de reconocerlo y pasar un momento agradable en esa boda, de divertirse, ¿sabes? A Jesús le importa tanto que nosotros nos divirtamos en esta vida
Creo que a veces es algo que dejamos de ver y pensamos que nuestra vida con Dios tiene que ser una vida dentro de una cajita de iglesia en la que tenemos que ir a los domingos, a todos los domingos a la iglesia, en la que nos tenemos que comportar de cierta forma, pero no estamos entendiendo que lo que Dios viene a traer a nuestra vida a través de Jesús en nosotros es darnos una vida abundante, una vida feliz, una vida que se disfruta en cada momento. Y sabes, cuando entendemos que lo que hace Jesús en nosotros es una transformación completa de cambiar el estado en el que estábamos, que era a lo mejor un agua insípida, incolora, que no olía a nada, nos convierte en un vino que hace toda la diferencia, en un vino que la gente puede disfrutar, que la gente puede ser feliz al convivir con nosotros, pero tenemos primero que entender y abrazar este milagro que Dios hace en nuestra vida todos los días. Muchas veces he escuchado en algunas predicaciones que el milagro del vino va más allá, porque dice, oye, era un vino tan bueno, tan fino, que seguramente el proceso por el cual llegaba a madurarse, por el proceso el cual llegaba a tener este buque, ¿no? Que dices, ay, qué increíble sabor de este vino, tenían que haber pasado años. Y ese proceso se aceleró, no solamente el agua se convirtió en vino, sino que se convirtió en el mejor vino. Ahora, ¿qué pasa cuando tú dejas que esta vasija que somos nosotros, que es nuestra vida, sea llenada por la presencia de Dios en diferentes momentos y circunstancias? ¿Sabes? Este momento era un momento crítico. María tal vez había visto a Jesús hacer algún milagro antes en su casa, ¿no? Porque sabía que lo podía hacer. Y era apremiante porque dice, ya se les acabó el vino. Y si te pones a pensar, había tantos invitados en esa boda, y dices, a lo mejor a los novios se les fue, a quien estaba haciendo el administrador, el wedding planner, se le fue la onda, se le olvidó y cometió un error garrafal porque no tuvo la suficiente provisión de vino para atender a tantos invitados. Aún así, aún en medio del error, aún en medio de una circunstancia que no había sido planificada, planeada correctamente, está Jesús ahí en el lugar y convierte una situación adversa en una situación de deleite, de disfrute y de celebración. Esto es lo que la presencia de Dios produce en nuestra vida. Trae de tu vida insípida, a lo mejor que piensas que no tiene sabor, que no tiene ese color, ni tiene un aroma agradable, la convierte en algo en que la gente puede disfrutar al estar contigo. Y lo más increíble de todo es que esto sucedió gratis, ¿verdad? Jesús no les cobró ese vino. El vino fue el mejor vino, el más costoso, pero también fue gratis. Y esto nos habla de la gracia de Dios, la gracia transformadora de Dios que nos permite pasar de un estado a otro. Ahora, ¿por qué era importante que yo te hablara de esto? Si te estás dando cuenta, la composición física, atómica, molecular del agua fue transformada en otra materia. Lo mismo sucede con nosotros cuando dejamos que Jesús intervenga en los momentos cruciales de nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que a lo mejor nuestros errores, nuestras circunstancias nos han llevado a sentirnos insuficientes, a sentir que no hemos sido capaces de resolver una situación en un momento determinado porque no la planeamos bien, porque a lo mejor tuvimos deficiencias al prepararnos, porque a lo mejor no fuimos lo suficientemente hábiles, sabios o entendidos para realizarlo, porque a lo mejor no teníamos el suficiente conocimiento de aquello que estábamos tratando de hacer. Pero en esa circunstancia, cuando tú le permites a Jesús obrar para realizar una transformación en tu vida, entonces sucede el milagro. Sucede el milagro y sucede el cambio y sucede la transformación desde tu interior. Como te decía, muchas veces el sentirnos insuficientes tiene que ver de cómo fuimos formados en nuestra infancia, de aquellas cosas que quienes nos cuidaron, nuestros padres, nuestros tutores, hablaron acerca de nosotros y nos pusieron en una situación a lo mejor de inseguridad en la cual no pudimos desarrollarnos correctamente y estuvimos limitados o estuvimos teniendo el peso de una autoridad incorrecta sobre nuestra vida. Entonces puede ser que manifestemos en una edad adulta situaciones que nos hacen difíciles de sobrellevar una circunstancia porque nuestro carácter no está formado de la manera correcta para enfrentar esa situación. Pero ¿qué sucede? Al igual que en las bodas de Caná, cuando Jesús está presente y tú le dices, sí, Señor, yo quiero que tú llenes esta tinaja, yo quiero que tú transformes esta realidad, esta esencia a lo mejor de lo que yo he sido toda mi vida, pero transfórmalo en algo que sea que sea digno, que sea agradable, que sea disfrutable, pero que sobre todo produzca alegría, felicidad y paz, no solamente en ti, sino en las personas que están cerca de ti. Ahora es bueno, soy bien bonito, ¿verdad? Soy padrísimo,
pero ¿cómo le haces para que podamos vivir esto realmente? ¿Cómo le hacemos para poder salir de esas situaciones en las que nos hemos sentido inseguros en la vida? La semana pasada, gracias a la vulnerabilidad y confianza de algunos de los que están aquí, platicábamos acerca de que a veces estas situaciones de inseguridad y de insuficiencia se manifiestan cuando estamos en la familia, en la iglesia o en el trabajo o simplemente en alguna circunstancia en nuestra vida en la que no nos sentimos aptos para hacer algo. Pero te tengo una buena noticia. Algo que Jesús vino a hacer a esta tierra fue a compartirnos, a darnos de la misma gloria que Él recibió del Padre. Si te fijas, él siempre en las escrituras decía, todo lo que oigo decir al Padre, lo que lo veo hacer es lo que yo hago. Y les decía, si no creen en mí, entonces crean por las obras que estoy haciendo. Y les decía, ya los que creen, no solamente podrán hacer esto que yo estoy haciendo, sino aún cosas mayores. Entonces, si te das cuenta, esta misma gloria que había recibido Jesús es la que nos viene a dar a nosotros. Y cuando Jesús ora en la ascensión, cuando Él es elevado al cielo, dice, Padre, yo oro por ellos, para que tú los guardes del mal. Yo no te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites de la aflicción o de las pruebas que puedan estar pasando, pero sí te pido que los guardes del mal. Y le dice, y también te pido que ellos sean uno en nosotros, así como yo soy uno en ti y tú eres uno en mí. Esto cuando lo estuve reflexionando por varios días, dije, realmente, ¿qué significa para nosotros entender que podemos ser uno con Dios? Te voy a dar un ejemplo muy interesante. En el Antiguo Testamento está Moisés delante del faraón y Moisés, una persona tartamuda, una persona que venía huyendo porque había matado a alguien, era un asesino, realmente había matado a un egipcio para salvar a alguien de su pueblo. Pero, ¿sabes? Aún en medio de esa situación en la que está, aún en medio a lo mejor de la culpa que él cargaba por haber matado a una persona, en medio de esa sensación de escapar de un castigo, de escapar de la vergüenza, de escapar de lo que él había hecho, en esa situación Dios le encuentra y le dice, ve y haz esto, porque yo te voy a utilizar para liberar a mi pueblo. Y Moisés dice, oye, pero pues yo quién soy, yo quién les voy a decir que me manda y quién me está enviando a hacer esto. Entonces Dios le dice, diles que yo soy, te está enviando. Y eso es bien importante, que entendamos esta palabra, anótalo ahí, yo soy, está hablando Dios mismo y le está diciendo a Moisés, diles que yo soy, te está enviando. Cuando Moisés se presentó delante del faraón, ¿cómo crees que se presentó entonces cuando el faraón le cuestionó esto? Y le dijo, yo soy, es el que me envía. Moisés estaba haciendo la representación misma de Dios para el faraón. Él en su naturaleza humana, con todas sus deficiencias, con todas sus fallas, con todas su tartamudez tal vez, con toda la culpa que él tenía, en ese momento se está presentando delante del faraón como Dios mismo. Checa esto. Cuando Jesús está diciendo, Dios, la gloria que tú me diste, yo se las estoy dando a ellos, se las estoy transfiriendo a ellos. Está hablando de que toda la magnitud de la grandeza de su nombre, su poder, autoridad, toda la esencia de lo que Dios es, la está poniendo en cada uno de nosotros, en estas vasijas que somos, vasijas de barro, pero Él desea ponerlo dentro de nosotros para que el mundo conozca y pueda ver y pueda deleitarse en la obra de Dios transformadora a través de un milagro en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando las personas que antes te conocían y decían, oye, ay, Juanito, pues no sé, yo veía que antes a lo mejor pues tú todo el tiempo te la pasabas amargado y entristecido y acongojado por las situaciones de la vida, pero hoy veo que tienes esperanza, hoy te veo diferente, hoy te veo cambiado, hoy veo que a lo mejor tu manera de hablar ha cambiado, tu comportamiento se ha modificado. ¿Qué es lo que ha pasado en ti? Ese es el efecto transformador que Dios hace en nosotros cuando entendemos que nuestras deficiencias pueden ser utilizadas para glorificar el nombre de Dios cuando se lo permitimos y cuando cedemos el paso en nuestro corazón a abrazar esta verdad. Mira, Jesús decía, vas a conocer la verdad y esta verdad te va a hacer libre. ¿De qué te va a hacer libre conocer la verdad y de qué verdad estamos hablando? La verdad es que Dios quiere que tú seas uno con Él, que entiendas que tu identidad no está basada en tus méritos, en tus logros, sino en lo que Jesús ha hecho para que tú puedas conectarte y tener esta relación correcta con Dios, con el Padre. Cuando entendemos esta verdad en nuestra vida y la abrazamos, ¿te acuerdas de esta palabra que te hablé del griego la semana pasada? Paralambo y paralambano, que quiere decir en griego abrazar, entender, hacer tuyo, aferrarte a algo. Y es abrazar esta verdad, es lo que te permite
que la manifestación de este efecto transformador de Dios en tu vida comience a causar un efecto. Piensa, por ejemplo, en Salomón. Salomón es una persona que nos dice la Biblia que fue el hombre más sabio que existió sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué hacía él? Dice la Biblia que él pidió algo más que riqueza y poder, él pidió sabiduría, pero él tuvo que hacer algo, ¿sabes? La Biblia nos dice que Salomón lo que hacía era observar, analizar y meditar. Dice que disertaba sobre las cosas. Él veía las cosas pequeñas, él veía las hormigas, las aves, los peces, pero también veía y analizaba el comportamiento de cada persona. Entonces lo que hacía era observar, analizar, meditar. Y por eso podía disertar de ciertas cosas, podía ver el comportamiento de una persona y cómo lo llevaba, si este comportamiento era correcto, lo llevaba a una victoria, y si el comportamiento era inadecuado, o sea, esta persona está destinada a fracasar porque su comportamiento no lo está llevando al lugar correcto donde debe estar. Entonces, sabiduría se adquiere cuando tú puedes observar, analizar y no solamente a otros, sino tu propia vida. Analiza el día de hoy cuál es la raíz profunda de esta deficiencia que puedes tener o sentir en tu corazón y en tu alma. Cuando tú te sientes rechazado, despreciado, no valorado, menospreciado, es porque hay algo más profundo en tu corazón que necesita ser tratado. Tú puedes estar en medio del ambiente más tóxico, con la suegra más tóxica que puedas tener, pero sabes, puedes saber quién eres en Jesús. Y cuando entiendes que eres uno con Él, entonces ese amor se manifiesta, esa agua se convierte en vino para que esa persona que está cerca de ti, que tal vez te ha humillado, te ha menospreciado, no te ha valorado correctamente, pueda ver que de ti está fluyendo un manantial de amor, de dulzura, de entender y de saber que esa persona que tal vez te haya ofendido, lastimado, quiera ponerse por encima de ti, también es una persona amada por Dios. Pero ¿cómo pudiera conocer a Dios si no lo ve reflejado a través de ti? Uy, esa es la parte más difícil de entender en nuestro carácter, ¿sabes? Cuando dejamos que nuestro carácter sea moldeado por Dios, entonces empezaremos a ver que si nosotros somos uno con Él, entonces también Dios desea que esa persona que te ha ofendido, te ha lastimado, te ha hecho sentir menos, también Dios desea que esa persona le conozca y que sea uno con Él también. Entonces, ¿qué va a pasar en tu actitud? ¿Qué va a pasar en tu forma de verte a ti mismo? ¿Sabes? Te va a dar una seguridad para que puedas servir desde una posición de rey. ¿Te das cuenta? Para que pueda servir desde una posición de rey a esa persona. Y eso fue lo que Jesús hizo en esta boda. Él estaba sirviendo como invitado desde una posición de rey para trasladar una realidad que era insípida, incolora e inodora a un milagro que pudo provocar alegría, felicidad, gozo y celebración en la vida de quienes estaban presentes. Qué increíble es esto. Y sabes, uh, quiero platicarte de algo que vimos ayer. Es una película sorprendente de Will Smith que se encuentra en Apple TV, 100% recomendable. Esta película habla sobre el término de la esclavitud en los Estados Unidos, la finalización de esta etapa de esclavitud y la proclamación de la libertad para cada persona. Y es increíble. Este personaje es un personaje real que se llamó Peter y él venía de Haití, fue esclavizado en América, él y su familia, sus hijos, su esposa, pero en la medida en la que él va viendo todo el proceso por el cual llega a la libertad, nunca olvida quién es en Dios. En cada momento en el que él está pasando por pruebas difíciles, complicadas, en este proceso de obtener su libertad, en todo tiempo, él está reconociendo esto que te acabo de decir. Él conocía la verdad acerca de quién era realmente. Me encantó, no se las voy a spoilear, pero me encanta que él está huyendo por pantanos, por situaciones peligrosas, de riesgo, está en riesgo su vida, lo están persiguiendo para volverlo a esclavizar. Pero él en todo momento, aun cuando anda caminando en el pantano rodeado de peligros, él dice, el Señor está conmigo, yo tengo un Dios bueno, yo tengo un Dios que me fortalece, yo tengo un Dios, yo sé quién soy en él, yo sé que soy amado, yo sé que soy hijo. Y sabes, esta esperanza que él albergó en su corazón le permitió salir de la situación en la que se encontraba y llegar a ser una persona totalmente libre y reunirse con su familia. Hay una fotografía histórica de él donde se ve su espalda latigada, donde se ve todo el daño que sufrió a causa de ser un esclavo. Y esta fotografía dio la vuelta al mundo. Estamos hablando de los años 1800 y pico. Y esta fotografía dio la vuelta al mundo porque expresaba
el dolor que había sufrido una persona para obtener su libertad. Y te voy a decir algo, la Biblia nos dice en varias partes, en Apocalipsis nos dice, al que venciere, yo le daré la corona de la vida, al que venciere. Esto nos habla si hay que vencer, entonces hay que enfrentar una dificultad, ¿verdad? La Biblia también nos dice que aunque pasemos por aguas profundas, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a inundar, porque Él va a estar con nosotros. Cuando pasemos por el fuego, Él va a estar con nosotros. Había un cuarto hombre en ese horno de fuego con los amigos de Daniel que fueron puestos ahí, y ese cuarto hombre es el Espíritu Santo que te acompaña, aun cuando estás procesando una situación o un momento difícil de tu vida, aun cuando te estás sintiendo humillado, aun cuando te estás sintiendo despreciado, aun cuando te estás sintiendo relegado, aun cuando estás teniendo este sentimiento de insuficiencia dentro de ti, el Espíritu Santo está contigo, acompañándote y te está diciendo, no estás solo en este proceso, no estás solo en este horno de fuego, no estás solo, no estás sola, porque yo estoy contigo. Y si tú abrazas esa verdad y entiendes que yo estoy contigo, no por lo que hayas hecho, no es porque tan bueno seas, no es porque cuánto sepas de la Biblia, no es por cuánto ores, sino porque a Él le ha placido darte su gloria. Es por eso, tú no tienes que hacer nada para recibirlo, más que creerlo, entenderlo y abrazarlo. Y abrazar esta verdad implica meditarla en mi mente, en mi corazón, hasta que esa verdad se vuelva una realidad en mi vida, que me traslade a ese milagro poderoso que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Eso es algo increíble. Uh, Cuando veía a este hombre, este personaje de esta historia, que es un personaje real, atravesar por todo esto y simplemente al final decir, bueno, no se las voy a espolear, pero estar en todo tiempo agradecido con Dios, gracias por las pruebas, Dios. Sabes, tal vez estés pasando por una situación el día de hoy en la que a lo mejor el sentimiento de insuficiencia te ha hecho equivocarte, has tomado malas decisiones tal vez financieras, relacionales, laborales, no sé, en alguna de las dimensiones que vivimos podemos habernos equivocado, pero sabes, cuando te das cuenta y dices, a través de este proceso Dios ha estado conmigo todo el tiempo, pero me he estado enfocando tanto en lo que no soy, me he estado enfocando tanto en mis errores, en mis deficiencias, en mi insuficiencia, que no le he dado lugar a Dios para manifestarse en mi vida con toda su grandeza y plenitud. Pablo dice que de la plenitud de Jesús tomamos todos, de su plenitud tomamos todos. ¿Para qué? Para que podamos estar llenos, rebosantes y ser como esa vasija de vino que está llena hasta el ras y que puede dar, distribuir, abastecer no solamente tu vida, sino las vidas de las personas que están cercanas a ti. Qué increíble saberlo, qué increíble saber que Dios nos ama a pesar de cualquier error, de cualquier dificultad. Ve los llamados que ha hecho Él a muchas personas en la Biblia. Gedeón estaba huyendo, estaba escondido, estaba tratando de proteger lo poquito que tenía, ¿sabes? Él se sentía en ese momento insuficiente también y decía, tengo que guardar porque no sé cuánto tiempo voy a poder sobrevivir ante la invasión que tengo de estos pueblos vecinos, ¿sabes? Pero ¿qué hace Dios? Lo ve y le dice, varón esforzado y valiente. Deja de verte a ti mismo con las ineficiencias y las ineptitudes y las insuficiencias en las que has querido toda tu vida y comienza a verte como Dios te ve. Dios te ve como una persona completa, plena, abundante, gozosa, feliz, sana. ¿Sabes? Donde hay enfermedad, Jesús traía sanidad. Donde había escasez, Jesús traía abundancia. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. Donde hay insuficiencia, Él trae plenitud. Uy, y si la presencia de Dios está dentro de ti, esas insuficiencias que has podido sentir y percibir en tu vida van a ser llenadas, esas vasijas van a poder ser transformadas, esa agua, esa materia que está dentro de ti comienza a ser transformada radicalmente. Para cerrar, quiero hablarte de un descubrimiento que han hecho en la parte de la psicología. Los científicos han entendido que existe dentro de nosotros una cosa que se llama, es un nombre complicado, pero en términos sencillos se llama sistema reticular parasimpático ascendente, algo así, ¿no? Y los científicos se han dado cuenta que de las cosas que más deseamos en lo profundo de nuestro corazón, cuando las podemos visualizar, cuando las podemos entender, cuando las podemos abrazar, son aquellas cosas que se van a producir en nuestra vida. Son aquellas cosas que se van a poder manifestar en nosotros. Cuando tú empiezas a visualizarte como esta persona completa en Dios, dices, yo creo que estoy completo en Jesús, creo que puedo tomar de su plenitud, creo que ahora mi inseguridad para manifestarme delante de los otros es transformada en un deleite, no solo para mi vida,
sino para los que están cerca de mí. Cuando eso lo visualizas, lo anhelas, lo abrazas y abrazas esta verdad de quién eres en Jesús, entonces tu vida, la química de tu cuerpo va a cambiar. Todo lo que está alrededor de ti va a empezar a producir una realidad diferente y esa realidad proviene de lo profundo que está dentro de ti, que es la misma presencia de Dios que te salva, que te sana, que te guarda y hace que tu vida sea un milagro viviente. Qué increíble, ¿verdad? Mm. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios? Y sí, Ani, yo creo también en tu sanidad en este momento. Amén. Yo creo que eres sana. Yo creo que todo síntoma de COVID desaparece en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Hoy abrazo esa verdad y yo sé que tú también le estás abrazando, Ani. En el nombre de Jesús declaramos que ese gusto regresa, que ese sentido del olfato regresa en el nombre de Jesús, que todo síntoma de COVID desaparece. ¿Sabes? La Organización Mundial de la Salud declaró que ya la pandemia terminó. Y me encanta saber eso porque yo también puedo decir con seguridad, esa pandemia ya terminó en tu vida, Ani, y toda consecuencia de enfermedad también es desarrollada. Muchas gracias, Pame, también. Gracias a Dios, gracias. También te mandamos un fuerte abrazo. Y sabes, yo te recomiendo que practiques en esta semana, que escribas aquellas cosas en las cuales te has sentido insuficiente, en las cuales te has sentido incompleto, y analízalas y vea la profundidad. Y me siento incompleto, tal vez, ¿por qué? Y haz una lista profunda de aquellas situaciones que te han llevado a sentir esa insuficiencia. Y a un lado haz otra columna en donde empieces a escribir todo lo que Dios dice acerca de ti. Haz un espacio en tu tiempo de oración y empieza a decirle, Señor, quiero de verdad abrazar la verdad de tú, cómo me estás viendo en este día. ¿Cómo me ves? ¿Cómo ves como esa persona completa, como esa vasija de un vino increíble, fino, caro, porque tú me has llevado de ser una persona insuficiente a ser una persona que vive en plenitud, de ser una persona que vivía en esclavitud a una persona que vive en libertad, de una persona que vivía en gozo y tristeza, de una persona que vivía en tristeza a una persona que vive en gozo, perdón. Entonces, creo que todo eso es bien importante, que podamos practicarlo esta semana. Medítalo profundamente, óralo, arraigate esa verdad hasta que sientas que hay un cambio que se está produciendo dentro de ti. ¿Cómo vas a saber que ese cambio está pasando? Cuando tu carácter, tu manera de tratar a los demás empieza a cambiar, empieza a modificar, cuando tu manera de hablar empieza a ser diferente, cuando tu corazón y tu paciencia se hacen más anchos, más amplios, te darás cuenta que está empezando a haber un cambio dentro de ti. Vamos a orar, ¿te parece? Para cerrar en este día. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido de ti. Gracias porque sabemos que en ti somos más que suficientes, somos más que vencedores, estamos completos en ti, Señor. Sabemos que tú eres ese cuarto hombre que camina con nosotros en medio del fuego, Señor. Gracias porque en medio de toda dificultad tú estás con nosotros, tú nos ves como personas de valor, como personas que pueden ser luz a este mundo, Señor. Tú nos ves como sal, nos ves como bendición, Padre, y queremos abrazar esa verdad. Queremos ser uno contigo, Señor. De verdad que tu identidad, tu personalidad, tu naturaleza esté impregnada en todos los actos de nuestra vida, en nuestra manera de hablar, de servir a los demás, de comportarnos, Señor. Gracias, Padre, porque ensanchas nuestro corazón y gracias porque hoy podemos permitirte, Señor, obrar un milagro poderoso en nuestra vida para bendición no solamente nuestra, sino de la gente que está cerca de nosotros. Gracias, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron con nosotros, nos acompañaron el día de hoy. Y de verdad que deseamos que todo esto sea de bendición. Nos vemos la próxima semana. Va a estar increíble, súper interesante, así que no te lo pierdas. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas bendiciones. Luis, que te acabas de unir, te recomendamos que veas este mensaje en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ahí va a estar. Y pues de verdad, les damos un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Mi familia querida Rocha, van llegando acá, padrísimo, los amamos, les mandamos un gran abrazo. Ahí se va a quedar, mi brother se va a quedar allá el mensaje en YouTube, así que lo pueden ver, les mandamos un gran abrazo. Familia Rocha, son muy queridos, muy amados. ¿Sabes? Este hombre de Rocha es de verdad un testimonio de lo que te estoy diciendo. Lo he visto hoy, está emprendiendo un proyecto nuevo de vida increíble que poca gente se atreve a hacer junto con su familia y veo el respaldo de Dios en sus decisiones. Eso me habla de una persona con una identidad de hijo, de rey, de príncipe del reino de los cielos. Es increíble. Les mandamos un gran saludo a mi familia Rocha. Los bendecimos y los amamos y gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye.